Les saluda Gabriel Servat y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de With Me. Estamos grabando desde las bellas instalaciones de WeWork Larco en Miraflores. Hoy vamos a hablar sobre lo referente a la gestión patrimonial y para esto tendremos la visita de un especialista en el sector. Tenemos el gusto de compartir con el ingeniero Federico Schwartz. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? Gracias, Gabriel. Muy contento de estar acá en WeWork y bueno, vamos con la entrevista. Claro que sí. Sí, yo te agradezco mucho la paciencia y haber aceptado venir a entrevistarte con nosotros y hablar un poco de la gestión de los CEOs que hemos tenido durante esta pandemia y también sobre cómo se viene manejando en el mercado la gestión de riesgos, ¿no? Normalmente yo tengo entendido, o la cultura general entiende que la gestión de riesgos a veces solamente se relaciona con lo que son riesgos laborales, ¿no? Y a veces con trabajos de alto riesgo, como quien dice, pero considero que la gestión de riesgo va mucho más, ¿verdad? Sí, es muy amplio en realidad. En caso de mi compañía estamos enfocados a la gestión de riesgos patrimoniales, pero tú puedes tener un sistema para todo riesgo. Ahora, en el caso de riesgos patrimoniales es justamente todo el proceso de identificación, evaluación y control de los riesgos críticos que afecten los activos de la empresa y no solo los activos, sino también la continuidad del negocio, ¿no? La cadena de valor, porque puedes tener un siniestro que más te va a costar el efecto del siniestro que el propio daño del siniestro. Claro, y cuando hablamos de cuando uno analiza todo, cuando hace su matriz, una matriz de riesgo hiper, ¿no? Uno analiza las actividades o los equipos y la probabilidad, ¿no? Pero a veces solamente nos fijamos en lo material, pero algo que tú has hablado mucho es de la continuidad, ¿no? Pero la continuidad no solamente es la máquina, sino a veces quién opera la máquina, ¿no? Entonces uno cuando hace una gestión de riesgos o un análisis de riesgos, ¿no? Para ver la continuidad es si tenemos el plan de contingencia si a la persona que opera le sucede algo, ¿verdad? Y ahorita en pandemia se ha visto muy común, ¿verdad? Sí, hay que aplicar criterios de ingeniería para hacer la evaluación de los riesgos. El riesgo es igual, el riesgo se cuantifica, es numérico. Tú puedes tener un valor para un riesgo y en base a una prioridad poder definir cuáles son tus riesgos críticos. El riesgo se obtiene de multiplicar la probabilidad del suceso por la severidad o gravedad, ¿no? O impacto del suceso. Entonces, de esa manera, tú puedes tener, como decía, una cuantificación y según eso, escoger o saber cuáles son los riesgos críticos y poder establecer todas las medidas de control que incluyen las inversiones que se tendrían que hacer para poder reducir ese valor del riesgo, lo que se llama el riesgo residual, ¿no? Claro, y yo veo en los sistemas de gestión, yo soy implementador y auditor líder de las normas ISO 17020, organismo de inspección y N cosas, y normalmente en las estructuras empresariales, como la empresa no está enfocada en ver si su sistema de incendio funciona o ver el tema de los riesgos laborales, ¿no? No es su core business, sino su core business es vender y producir o hacer el servicio, ¿no? Tener un supervisor de riesgos o netamente esa función se la endosan al gerente de producción. Es usual, ¿no? Al gerente de producción le vamos a ir a un curso de seguridad industrial y le endoso esa función. Dado que el enfoque del gerente de producción es netamente producir, está enfocado en que se cumplan ciertas cosas, a veces el seguimiento a estos sistemas de riesgos viene siendo meramente llenar las plantillas, pero sin haber hecho un análisis, sin haber hecho una supervisión real, ¿no? Sí, bueno, es un tema largo. Yo podría darte muchísimos ejemplos, ¿no? Pero, digamos, para hacer un ejemplo corto, podría decirte,
un almacén, por ejemplo, ¿no? Un almacén de materiales combustibles, o sea, en cajas de cartón, a altura, a más de 7.6 metros de altura, en racks. Si ese almacén se incendia, la severidad que va a tener ese siniestro va a ser muy alta en términos, no solamente en términos de costo, ¿no? de cuantía, sino también de la continuidad del negocio, porque estamos hablando de que el almacén o la planta va a tener que paralizar un tiempo determinado, va a afectar a los vecinos, todo ese humo que se genera en ese tremendo incendio devastador, ¿no? Poco probable, pero muy severo. Va a afectar, va a tener un problema de responsabilidad civil. Claro. Podemos hablar también de la reputación de esa empresa. Entonces, ¿qué pasa? Como bien decías, ¿no? Que las personas in-house, o sea, los que trabajan, los empleados de la empresa, que tienen a su cargo la función de los sistemas contra incendio, por ejemplo, que a veces no conocen las normas, no son especialistas en el tema, ¿no? Entonces se les escapa algunos detalles. ¿Y qué pasa? Que si sucede, pues de pronto todo el sistema que han instalado, que han invertido, porque no es barato, ¿no? Es un costo importante, es una inversión importante que te dura muchos años, pero es una inversión importante. De pronto podría fallar. Pero a veces no falla a veces por el sistema, sino porque la cultura, la norma o lo establecido no llegó a permear hasta la persona que a veces es la que tiene que operar. O sea, un caso muy común es de que tengas un supergerente de riesgos muy capacitado, incluso los operadores son capacitados constantemente, pero el vigilante de noche, el que se queda cuidando a la planta, no tiene ni idea cómo funciona eso. Sí. ¿No? Es algo común. Se ve todo eso. Entonces, bueno, ¿cómo se puede mejorar, ¿no? Porque lo que se trata es mejorar y asegurar, pues, la cadena de valor de la empresa, ¿no? Ante sus clientes. Entonces ahí la opción, para no estar contratando una persona, muchas empresas prefieren no asumir ese costo de tener un ingeniero fijo, podrían tercerizar una suerte de inspección-supervisión, ¿no? Continua, con un fee mensual, y según eso estar tranquilos de que si ocurre un incendio, por decir, podría ser otro tipo de siniestro a la propiedad, podría ser robo, podría ser una avería de maquinaria, podría ser una inundación, lluvia en el norte, por ejemplo, la lluvia, ¿no? Que los sistemas que tienen y que han instalado o que van a instalar sean los apropiados y funcionen correctamente cuando se les necesita, ¿no? Claro. Y también eso de tener un consultor como tú, como FS Consultores, de que puede haber visto varias industrias, le permite tener un aspecto más amplio de know-how, ¿no? Porque ha visto casuísticas y puede saber qué funciona y qué no funciona y mejores prácticas, ¿no? Porque uno, cuando va haciendo esas implementaciones, auditorías o supervisiones, recoge, se lleva lo que se lleva a intercambio, es la experiencia, y esa experiencia uno la va capitalizando porque se vuelve parte de uno, ¿verdad? Es un aprendizaje continuo, es una mejora continua. Sí. Y es muy cierto lo que dices, ¿no? Porque yo cuando voy a una empresa y veo algo muy bueno, digamos, lo adquieres, ¿no? Le tomo una foto y esa foto la tengo ahí, la tengo guardada, y cuando voy a otra empresa que veo que no la tiene y que podría ser una oportunidad de mejora, obviamente sin el nombre de la empresa, obviamente, porque se vuelve parte de tu conocimiento. Sí, entonces... O sea, es como decir, uno sabes el atajo, por más que lo viste de otro, pero siempre vas a tomar el atajo, vas a saber ese valor agregado que ya es parte de ti. Sí, porque la normativa está, o sea, la normativa, por ejemplo, los requisitos de seguridad para incendios están en el Reglamento Nacional de Edificaciones, claro, sí. En la norma A130. El asunto es que se cumplan correctamente, porque... Y eso yo creo que más que, o sea, están, pero si las personas no lo creen, o sea, no se vuelve parte de la cultura empresarial el tema de la prevención, análisis de riesgos y de los controles operacionales,
viene siendo como letra muerta o algo que solamente lo cumplo cuando me van a supervisar INDECI o cuando va a haber defensa civil o esas cosas, ¿no? El tema es algo complejo porque la norma nacional, los requisitos de seguridad para edificaciones, oficinas, hospitales, comercio, almacenes, digamos, te dicen, no te ponen todas las normas en la A130, sino que te dicen ándate a la NFPA. La NFPA es la National Fire Protection Association y son requisitos muy exigentes. Entonces, en realidad, el Perú, ¿no? El Perú, las empresas corporativas, las edificaciones, las plantas, los almacenes, en realidad lo que tenemos que cumplir es con la NFPA, porque la A130 te dice, ándate a la NFPA. Claro, solamente referencia. Y la NFPA requiere una especialización, ¿no? Claro, o sea, no es que... Y pasar lo complejo a algo de criterio común. Sí, eso tiene que ver mucho con el criterio común, porque a veces y entender, contextualizar y adaptarlo a la realidad, ¿no? O sea, la realidad de cada empresa es un tema muy diferente, ¿no? Entonces, no solamente, como te explicaba, no solamente es el tema de las máquinas, sino haber analizado el sector, el entorno, cómo se va a hacer, ¿no? Sí, y durante la fase, ¿no? Durante la vida útil de la instalación, porque comienzas con el diseño, ¿no? Ese diseño cumple las normas, es el más adecuado. ¿Quién te lo dice? El mismo que te está diseñando. O sea, no hay una persona que te diga como un médico, ¿no? Vas donde un médico, te dice una cosa, tú dices, mejor voy a preguntarle a otro, ¿no? A ver, segunda opinión. Entonces, está bien, y después, cuando lo instalan, y si no está bien, que vas a desinstalar. Claro, y eso que tú mencionas de tener ese servicio de FPS Consultores, de dar una inspección de tercera parte y decir de manera imparcial, ¿no? Oye, ¿está bien o está mal? No estoy tratando de tapar el sol con un dedo, ¿no? Es algo que le da una tranquilidad al empresario para poder, ¿cómo se llama? Saber que su sistema o su gestión de riesgos está bien manejada, ¿no? Sí, es lo como debería ser, ¿no? Es el ideal, ¿no? Pero no, ahí no termina, porque después supongamos que lo diseñaron bien, lo instalaron bien, y la empresa que lo instaló y lo diseñó y lo instaló, ya se va a buscar otra instalación, ¿no? Pero queda el sistema dentro de la empresa. Entonces, ahí viene el tema de la operatividad del sistema. O sea, tienes que hacer pruebas, tienes que hacer inspecciones primero, ¿no? Tienes que hacer pruebas y tienes que hacer mantenimiento. Mucha gente lo que hace es solo mantenimiento. Dice, no, ya le hicimos mantenimiento, me dicen. Pero no sabes si lo que hiciste y arreglaste desarregló algo. Le acabamos de hacer mantenimiento, me dicen. Y yo visito y encuentro oportunidades de mejora. Entonces, ahí viene el punto, ¿no? Que primero hay que diseñarlo, instalarlo cumpliendo las normas, y después, una vez que está instalado, hay que mantenerlo como debe ser. Siempre buscar la mejora continua, eso sí. También en base a las normas. Entonces, ese es un poco la oportunidad para el sector corporativo, en generalidad para cualquier edificación, porque este mismo edificio, por ejemplo, que es de oficinas, tiene un sistema de protección contra incendio. Y es muy visible. que tiene que ser supervisado, inspeccionado. Federico, y ahora que estamos hablando del edificio, ¿es tu primera vez en WeWork? Sí, la primera vez, sí. ¿Y qué te ha parecido? ¿Qué te parece la experiencia de ver en carne viva lo que es? Sí, bueno, en realidad cuando recibí la invitación, primero que la invitación me pareció muy bien redactada, entendí claramente cuál era el enfoque, la visión de WeWork, y como que calzó, ¿no? Calzó porque es un network. Yo estoy en el mercado, me gusta mucho lo que hago, estoy seguro que agrego valor y si puedo conectarme con empresas a través de ustedes, pues para poder servirles voy a estar muy agradecido, ¿no? Sí, porque literalmente uno puede ser especialista, experto, tener los doctorados, tener
las especializaciones, saber de las normas internacionales, pero si no interactúas o no das a conocer a otras empresas de una manera dinámica, pues no hay negocio. Y la base de todo conocimiento, la base de todo es poder hacer negocios y generar. Eso es parte del sistema, ¿verdad? Sí, a mí, por ejemplo, me dio resultados escribir artículos en LinkedIn, ¿no? Comencé a escribir cada 3 meses de lo que estamos hablando, ¿no? Temas especializados. Y por ahí recibí llamadas, o sea, claro. Comencé a recibir llamadas que yo supe después que había sido porque me habían leído. Claro. Entonces, un poco por ahí va la cosa, ¿no? Exactamente, porque antes de contratar yo voy siempre a tratar de saber si tú realmente tienes ese bagaje, ese know-how, ese background de poder darme soluciones, ¿no? Y todo comienza a veces con una conversación, con un café, y en WeWork es algo que es común, ¿no? Poder en un espacio seguro, ¿no? Manejado como más que como una oficina estática, sino como una herramienta empresarial, poder hacer este tema de este intercambio y llegar a grandes empresas, ¿no? Que estamos acá con grandes empresas. Sin lugar a duda que contribuye a la productividad de las empresas, de la economía en general, ¿no? De la sociedad, ¿no? Vamos a ser más eficientes. O sea que sí, muy bien, me parece excelente. No, en verdad, y te agradezco mucho la visita, ha sido algo muy bueno y haber compartido contigo algo muy especializado que es la gestión de riesgos. Te agradezco, Federico, y espero verte siempre acá en WeWork. Muchas gracias, Gabriel, y gracias a WeWork también. Ok, señores, con nosotros ha sido una edición donde hemos hablado de la gestión de riesgos con un especialista. Con nosotros va a ser hasta la siguiente edición en With Me, en una mirada hacia el futuro. Strong.